Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lady Rojo y soy estudiante de Geología de la Universidad de Atacama. A través de este video expondremos sobre la definición y geometría de la faja plegada y corrida de la cizalla interestratal. A modo de introducción, ¿qué se entiende por una faja plegada y corrida? La faja plegada y corrida se relaciona con esfuerzos compresivos que se desarrollan en los límites o márgenes de las placas. Las fajas son opuestas a la mayoría de las fallas o de los planos axiales y se caracterizan por presentar en pliegues o en fallas inversas. Tienen forma de una cuña y generan un ángulo frontal que será utilizado para explicar la cizalla interestratal a través de este video. Acá se observa el mecanismo de formación de una faja plegada y corrida comparada con una trepadora que empuja con una pala una montaña de arena, implicando una deformación, como es la diferencia que se ve en la primera y en la segunda imagen. Esta formará una cuña, como se observa en esta imagen de abajo, y junto a esto se formará un ángulo frontal que va a ir respecto a la superficie. A medida que se acumula más arena, va a ir aumentando ese ángulo frontal hasta llegar a un ángulo crítico. En este ángulo crítico, la arena se va a desplazar por el suelo, pero sin implicar una deformación interna y sin que cambie ese ángulo crítico. Para entender la cizalla interestratal, primero es importante conocer el pliegue por flexión de falla. Este es el plegamiento que se genera sobre una falla de superficie no plana, cuando ésta cambia de inclinación, al acomodar la roca que se mueve por encima. Forma un ángulo de rampa desde el plano basal denominado ángulo de corte θ, y de él dependerán los ángulos dorsales y frontales de un pliegue por flexión de falla. Las superficies axiales pueden ser activas o bien fijas al bloque basal, o pueden ser pasivas o móviles al bloque basal. Chupin, al analizar una flexión de inclinación de falla, encuentra una relación geométrica y matemática entre un ángulo θ formado abajo y el ángulo frontal del pliegue ρ que se forma arriba. Realiza una igualdad en los ángulos del triángulo formado, que representa el material que se eleva si fuese totalmente rígido, ya estando acomodado sobre la roca del plano de falla. Se concluye que para la igualdad de ángulos existen dos tipos de pliegues por flexión de falla, para ángulos de corte θ inferiores a 30 grados y para ángulos mayores, los cuales no existen estructura de flexión de falla, a excepción de la cizalla interestratal. En esta imagen se observa la geometría del sector frontal de un pliegue por flexión de falla y su relación general en la flexión de la inclinación de la falla. Abajo corta con un ángulo θ y arriba con un ángulo ρ. También se pueden desprender relaciones trigonométricas del pliegue por flexión de falla y cómo se interrelacionan los ángulos en el triángulo que se forma. Entonces, en un pliegue por flexión de falla se determina un ángulo de corte θ y se utiliza además un ángulo frontal lambda. Al analizar el pliegue se observa que no todos los bancos tienen las mismas longitudes, y al medir la unión de las capas se forma un ángulo con la vertical, que representa la cizalla angular. La cizalla angular es producida por la flexión de un conjunto de bancos a través de una superficie axial calculada por trigonometría. Es importante desprender que las áreas deben ser iguales antes y después de la flexión. Para explicar la mecánica de la formación de la cizalla interestratal, se utiliza una guía telefónica, o bien un libro, o algo que tenga varias hojas para representar las capas, y una cuña de madera de 20 grados
que representa la formación y elevación de una faja plegada y corrida. La mecánica de la formación de la faja plegada y corrida por cizalla interestratal se iniciará posicionando la guía telefónica o nuestro artefacto con varias hojas en una superficie plana. A este artefacto o a la guía telefónica le dibujaremos un ángulo de 20 grados. Posteriormente le añadiremos la cuña, que también tiene un ángulo de 20 grados. Acá se observa que el ángulo de inclinación aumentó, pero no aumentó a 40 grados, sino que aumentó a un ángulo inferior de 40 grados con respecto a la superficie. Las hojas de la línea telefónica se desplazan entre ellas mediante cizalla simple, y estas, al someterse a la deformación, disminuyeron el ángulo original. Acá lo vemos en 20 grados, después de posicionarle la cuña de madera. Ahora lo vemos aproximadamente en 38 grados. Cabe destacar que en un pliegue se produce cizalla a través de las superficies axiales existentes. En las siguientes imágenes se observan las matemáticas trigonométricas que se utilizaron para calcular una cizalla angular de un sinclinal. Es importante considerar que las áreas sombreadas siempre tienen que ser la misma antes y después de la flexión. Chopin también definió dominios de inclinación para los bancos relacionados con los distintos números de rampas. A través de esta tabla se representan los valores calculados por él para los distintos dominios formados. Existe una limitación en el apilamiento de las rampas para cada ángulo de corte. Por ejemplo, si el ángulo de corte es de 23 grados, no se apilarán más de 2 rampas, entonces el pliegue se balanceará sin aplicar cizalla angular. Para el dominio 0 no existe rampa, ya que se encuentra en un estado horizontal. En cambio, para los dominios 1, 2 y 3 hay respectivamente 1, 2 y 3 rampas apiladas que inclinan los bancos. Es difícil obtener ángulos frontales muy inclinados, ya que al volcar un pliegue producido por corrimiento con un ángulo de 20 grados, faltarían 4 rampas frontales apiladas. En esta tabla se observan las inversiones hacia adelante y hacia atrás, asumiendo un ángulo de corte fundamental constante. En esta imagen se puede observar un pliegue por flexión de falla producido por el apilamiento de 2 láminas sobrecorridas, y también se pueden desprender las rampas necesarias para sus respectivos dominios. Muchas gracias por su atención.